Bueno, me animé a dar este testimonio en primer lugar como un agradecimiento al Señor por, por sus dones, por los regalos que he recibido este último tiempo y también porque he aprendido que los regalos del Señor son un regalo para otras personas y una forma de agradecer por todos los bienes es contar este último tiempo y, y darle gloria a Dios por su amor, por su generosidad. Eh, yo nací en una familia católica y tuve, yo diría que una niñez bastante cercana a Dios, eh, sobre todo por una abuela y una tía abuela con la que vivíamos. En mi casa se rezaba el rosario, rezábamos novena, íbamos a misa los domingos, se vivía un ambiente de piedad, de cercanía a Dios y a la vida espiritual. Pero como a los 13 años aproximadamente, yo continué con prácticas eh, religiosas mínimas, pero con bastante indiferencia y frialdad con respecto a las cosas de Dios sin enterarme mucho. Eh, Hasta los 17 años, ahí tuve como en cuarto medio como una suerte de conversión, volví a, a tomarme más en serio a Dios y la relación con Él, me confirmé, bastante después que mis compañeros de colegio, pero me confirmé en una parroquia, fui 10 años a una parroquia y en esos años de juventud, entre los 17 y los 27, tuve una vida bien intensa en términos como de actividades religiosas y de prácticas piadosas, pero yo diría que entre los 27 y los 40, de nuevo tuve una etapa de mi vida como de enfriamiento, de alejamiento, de una cierta indiferencia y además esto coincidió con que me tocó vivir muy malas experiencias dentro de la iglesia. Eh, no sé, el párroco de la parroquia que yo iba, después quedó claro hace poco tiempo que era una persona que estaba muy mal y de hecho estaba castigado hoy día. Trabajé en unos colegios de una congregación religiosa y quedé muy escandalizado de la mundanidad de esos sacerdotes. En fin, en la parroquia que yo iba también vi cosas terribles. Entonces, a ese enfriamiento personal se sumó un cierto escándalo y enojo por el, por el pecado y por la mundanidad de tantos religiosos, sobre todo, sacerdotes. Y, y de alguna manera eso me produjo un alejamiento y una especie de rechazo casi instintivo a todo lo que tuviera que ver con esos años, especialmente en la parroquia y en este trabajo. Eh, y bueno, y por otro lado, mi mujer, eh, ella siempre se mantuvo muy cerca del Señor, muy feliz también, yo la veía muy contenta y me invitaba a participar en, en su camino y yo de alguna manera estaba como amarrado a esos odres viejos que ya la verdad es que estaban sin vino, pero aunque yo tenía todo este problema personal y este distanciamiento, por último era lo que tenía y me resistía y hace un par de años ya, por la inquietud de un amigo que él quería también empezar a hacer algo distinto, me sumé al Centro de la Providencia, a unos talleres, y yo diría que para mí comenzó entonces estos últimos 2 años un camino de conversión. Es como una segunda conversión, más potente y más profunda que esa que tuve a los 17 años. Eh,
y yo pienso que fue fundamental la, la vida de fe y la vida de comunidad del centro y, y voy a contar un poco cuál fue ese camino. Eh, lo primero, la alabanza. En el Centro de la Providencia alaban al Señor, dan gloria a Dios, en un modo que es como de niño, con canto, algunas personas hasta bailan, y de alguna manera eso que a mí me producía una distancia personal, porque nunca lo había visto eso, ni daba el momento en que yo estaba y era tan distinto a todo ese mundo de iglesia del que yo estaba muy herido y muy distante, justamente me pareció que estaba bien, que esa infancia espiritual en la alabanza me parecía que era un síntoma de que esto era algo que no buscaba más que agradar al Señor, que no había ningún interés de, de presentarse o de aparentar alguna cosa, y esa espontaneidad y esa sencillez como de niño me pareció muy bien. Empezamos a hacer un taller de alabanza eh, y la oración de alabanza para mí fue muy importante porque uno al alabar a Dios, al darle gloria a Dios, uno sale de uno mismo y pone la mirada en el Señor eh, y cambia el punto de vista, cambia el foco. Eh, si, a mí me costaba mucho rezar y cuando rezaba lo que tenía a la mano normalmente era mi vida, mis problemas, mis necesidades, peticiones o mi pecado por el que pedí perdón. Estaba vuelto sobre mí mismo y miraba a Dios entonces desde mi propia pequeñez y desde mi propia necesidad o miseria. Y al alabar a Dios, la mirada cambia y uno empieza a ver que hay un Dios enorme, maravilloso, hermoso, un papá que te quiere, y uno empieza a decirle a este Dios que es grande, que ha hecho el mundo, que ha hecho las cosas bien, eh, y uno lo alaba por lo que Él es. Y ese canto de niño al Padre eh, producía inmediatamente frutos de alegría, de paz, de tranquilidad, y entonces los problemas y las necesidades personales ahora las miraba desde el amor de Dios. Y entonces cambiaba la perspectiva y entonces este Dios tan grande y que me quería tanto, yo sentía que se estaba ya haciendo cargo de mi vida. Eh, otra, otra etapa dentro del centro fue el perdón, que es algo que uno, claro, lo sabe por el Padre Nuestro y alguna vez en catequesis te han dicho que hay que perdonar, pero en la práctica el perdón yo no lo había experimentado en mi vida, ¿no es cierto? Y menos cara a Dios. Y, y fui viendo en estos talleres que la falta de perdón es algo muy complicado. Y ahí fui entendiendo que justamente por algo Dios nos dice en el Padre Nuestro que hay que perdonar, que perdonemos, porque todos tenemos heridas, todos tenemos situaciones en que hemos sido tratados injustamente eh, y cuando uno no perdona, cuando uno guarda un rencor contra alguien que te ha hecho daño, de alguna manera eso produce una compensación, como que mientras yo no perdone, me reservo algo de dignidad, me reservo que la cuenta no está completamente en contra mía. Y si yo juzgo al que me ha ofendido, de alguna manera en ese juicio y en ese enojo, yo siento que tengo algo en mis manos y que estoy de alguna manera castigando una situación injusta. Entonces, lo que parece ser natural y justo, que es indignarse con la injusticia y con el abuso o con los malos tratos, lejos de ser lo que parece, termina siendo una prolongación del daño que en la vida de uno. Porque si uno no perdona, si uno guarda rencor frente a alguien,
uno está atado a ese daño y uno está atado a ese enojo que uno no puede abandonar, y finalmente eso te vuelca más sobre ti mismo, y si no podemos perdonar y estamos atados al rencor, es muy difícil realmente mirar a Dios como un padre. Y, y por otra parte, y es lo que fui viendo con el tiempo, que cuando yo no perdono normalmente es porque juzgo, y si juzgo, de alguna manera ocupo el lugar de Dios, y eso es terrible. Entonces como que para mí fue cobrando mucho sentido el no juzgar a los demás y el perdonar, eh, casi como una forma de liberar mi vida y liberar mi historia de, de los daños recibidos. Y al momento de perdonar, eh, la vida cambia. Y también entendí y fui experimentando al hacer los perdones que también perdonar es algo muy misterioso, es como un milagro. Eh, yo puedo decir quiero perdonar, pero la capacidad real de perdonar a alguien eh, es algo que finalmente hace Dios. Nos supera la posibilidad de perdonar, y al final lo que uno hace en esta experiencia de perdonar es decirle a Dios, Señor, por tu gracia y mi voluntad, yo perdono a tal persona, eh, y lo libero de toda culpa. Y eso uno lo reza. Y va produciéndose ese perdón y se van sanando esas heridas. Y también uno va descubriendo que uno no solamente necesita perdonar a personas que te han hecho daño, uno a veces necesita perdonarse uno mismo por haber hecho mal algo, por haber sido uno mismo injusto, o, o también a veces uno necesita perdonar a los papás, a los hijos, y psicológicamente a veces hasta a Dios, por situaciones que uno nunca tuvo control. Y finalmente los frutos del perdón son muy liberadores y como que uno como que se aliviana. Otra dimensión es la oración con la palabra, lo que llamamos la lección divina, que yo había oído de la lección, ¿no es cierto?, en otras partes, en otros carismas dentro de la iglesia, eh, pero, pero no lo había hecho. Y uno al rezar con la palabra, uno se da cuenta de que la palabra no es un libro muerto, sino que es viva, es eficaz y es algo que Dios te dice a ti ahora. Y, y la lección divina, finalmente uno lo que hace es, luego de alabar a Dios, luego de rezar, uno con algún evangelio, puede ser el del día o en alguna circunstancia, también puede ser abriendo la Biblia, pidiéndole al Señor que le muestre algo, uno hace una oración en torno a esa palabra, y normalmente mi experiencia es que siempre ha tenido que ver con mi momento espiritual, y luego escribo lo que me nace espontáneamente de ese momento de oración y se lo leo a otra persona, y esa persona, lo que empecé a hacer este último año, al ir leyendo estas lecciones, fue como apareciendo toda mi historia de mi salvación. Es decir, sin darme cuenta, yo expresaba en esa lección una imagen que tenía de Dios, o de mí mismo, o de la gracia, o del pecado, y aparecían como imágenes distintos momentos de mi vida. Y en esta conversación amistosa con alguien que te va acompañando, iba tomando volumen y tomando profundidad y densidad mi propia historia de la salvación, y que tenía raíces profundas desde la niñez más temprana, incluso en las historias de vida y las biografías espirituales de mis papás, de mis abuelos, y, y iban como apareciendo al mismo tiempo la mano de Dios en mi vida y la existencia del pecado y de las heridas, y de nuevo la vida espiritual tomaba una dimensión muy profunda. Y es notable como este camino de alabanza, perdón y oración con la palabra fue como nutriendo toda la vida normal espiritual. Las confesiones, por ejemplo, empecé a confesarme de cosas pasadas que nunca había confesado, empecé a mirar mi vida mirando las bienaventuranzas o mirando los mandamientos, y yo me di cuenta que el sacramento de la confesión
era otra cosa y podríamos decir, realmente me reconciliaba con Dios y sentía que Dios había estado conmigo siempre. Eh, y bueno, y otra dimensión muy importante que se experimenta tanto en la alabanza como en el perdón y en la oración con la palabra es una comunidad que reza. Eh, Cuando uno está solo, uno es mal consejero de uno mismo y de alguna manera uno está a veces atrapado en ciertas ideas, prejuicios, experiencias y uno es mal juez de lo que uno vive porque justamente muchos de los sentimientos y de los pensamientos que uno tiene son parte de la trampa a veces en la que uno está. Pero al ver a otras personas que les cuesta perdonar, a otras personas que no saben rezar como yo, que tampoco sé o no he sabido, o, o que de cara a Dios solo le piden cosas y no lo miran a Él, uno va viéndose reflejado en el otro y uno al ver el camino espiritual de otro, uno crece también. Y los demás también rezan por ti y se experimenta esa palabra de que nos promete Jesús que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está con nosotros. Eso es muy, muy poderoso, muy, muy real. Otra cosa que también yo he conocido y he experimentado con mucha fuerza en este camino es que gente del centro me ha mostrado tesoros que tiene la iglesia que están en otras partes y nosotros nos nutrimos también de eso. Muchas cosas del mundo de los carismáticos, por ejemplo, la renovación carismática, cosas como toda esta dimensión intergeneracional de la relación con nuestros antepasados, con nuestros padres, la comunión de los santos, como que cobraba vida en esta dimensión a través del tiempo. Después, el hecho de que tengamos heridas, incluso desde el vientre materno, y que uno no lo sabe y en la oración se te va mostrando, o el hecho de que algún trauma, alguna herida, algún problema que tú hayas tenido en algún momento de tu vida te marca y de alguna manera el pecado lo empecé a ver más polifacético, con más realidad. Es decir, es verdad que cometemos pecado porque ofendemos a Dios, nos buscamos a nosotros mismos, pero también somos víctimas del pecado. Por otro lado, a veces el pecado es como una compensación a una falta de algo, de cariño, a una necesidad. Y en ese sentido es como frente a un dolor, frente a una herida, la tentación es buscar un consuelo no en la verdad, en el bien, sino que en uno mismo o a verse abiertamente en cosas que están mal. Eh, y entonces eh, estas sanaciones o liberaciones que uno le pide al Señor que haga de la propia historia es algo que también yo he ido conociendo y me parece que es algo muy potente y muy real. Eh, y lo que yo he experimentado en estos últimos 2 años es como un revivificarse, un volver a tomar vida de una experiencia religiosa que había llegado a ser muy formal y muy pobre. Y, y he visto la mano del Señor muy cerca y he visto una profundidad y una realidad de lo espiritual que, como vi en un retiro hace poco, es al revés del ver para creer, es decir, creo y empiezo a ver otras cosas y estoy viendo la vida de otra manera. Y, y- y estoy muy contento y he vuelto a ir a misa con mucho más intensidad, he vuelto a rezar el rosario y, y he descubierto la presencia de Dios aún más fuerte que también esta presencia del mal que les comentaba.